Como profesor es 10 y como maestro de contenidos y de analítica web es otro 10. Y él es Fernando Rubio. Gracias, Alex. Hola, buenas tardes. A ver, la diapo. Bueno, yo quisiera empezar la conferencia o la charla que os voy a dar con una pregunta. ¿Cuántos de vosotros conocéis Google Optimize? Muy poquitos. ¿Y cuánto lo utilizáis? Poquísimos, ¿verdad? Toda la información o los datos que os voy a dar, o que mi objetivo de darlos de esta conferencia, están basados en experimentos, en estudios, en test, en datos. No son verdades rotundas, son simplemente experimentos. Experimentos que nos van a ayudar a entender, como lo es la analítica web, el comportamiento de los usuarios en nuestra web y de qué manera podemos hacerlo mucho mejor. De qué manera podemos sacar el máximo provecho a los datos que nos ofrece Google Analytics, y en este caso una de las aplicaciones, una de las 6 aplicaciones de Google Analytics, que es Google Optimize. Ya sabemos, justo hace un año cuando hacíamos Pro Marketing Day, Google Analytics lanzaba la 4ª de las 6 aplicaciones. Esto parece como la saga de Star Wars, ¿verdad? Van lanzando una aplicación cada año. Y ya trabajamos mucho con Tag Manager, con Data Studio, que es para hacer los informes, y aparece Optimize, y sigue siendo el gran desconocido, sigue siendo la gran materia pendiente de muchos de nosotros que trabajamos en marketing, y para los empresarios o para todos, pues sigue siendo ese gran desconocido. La ventaja enorme que tiene Google 360, y voy a insistir un poco en ello porque me ayudará a terminar el guión, es que se integra perfectamente con todas las plataformas, con Google Analytics principalmente y, por supuesto, si queremos, con Google Tag Manager, y en la segunda parte veremos todas las ventajas de cómo lo hace. ¿Qué es Google Analytics? Google Optimize, perdón. ¿Qué es Google Analytics? Una plataforma de testing, una plataforma muy fácil, gratuita además, por eso con mucho mayor razón deberíais conocerla, que nos permite hacer testing de diseño, de usabilidad, de arquitectura web, de cualquier página y de cualquier elemento de nuestra página. Tiene una vinculación muy similar, ya sea con código en nuestra web o a través de Google Tag Manager, que sería lo recomendado, para que se sincronizaran ambas plataformas con Google Analytics, y nos permite hacer test de usabilidad. Test, pruebas, nos permite hacer varias versiones de nuestra página para que podamos ver cuál de ellas funciona mejor. Aquí entraré un poco muy en consonancia de lo que hemos visto esta mañana en las otras conferencias, porque mejorar la usabilidad, mejorar la arquitectura de nuestra web, pues evidentemente nos va a permitir optimizarla, como es la herramienta, y por supuesto mejorar las conversiones, mejorar el CRO, esta materia pendiente que tenemos todas las personas que nos gusta el marketing o que nos dedicamos a ella. Bien, ventajas, tiene muchísimas ventajas. Bien, perdonadme, yo a veces uso adjetivos superlativos, ¿no? Para explicarlo, pero bueno, simplemente quiero resaltar algunas de las cosas que tiene. Se integra perfectamente con Google Analytics y con los objetivos de Google Analytics. Es decir, con lo que tengas configurado, como se vinculan ambas plataformas, vas a poder medir las mismas cosas con los test de un lado y con los del otro, y que se integran para ver si esas conversiones no son externas, sino son las propias conversiones que tienes como objetivos, los propios objetivos que tienes pendientes de conversión en tu página. Bien, permite, además de los objetivos que tenemos en Google Analytics, crear también objetivos personalizados, que es algo en lo que ha venido trabajando mucho Google Analytics 360, y es, como bien nos decía Arturo Maribón esta mañana, es que para que esa pérdida de datos de Analytics, sobre todo en grandes volúmenes, se pueda filtrar. Y por eso Google Analytics trabaja y trabaja y trabaja, los desarrolladores trabajan para conseguir que esa fuga de datos cada vez sea menor y que no sea un mismo criterio estandarizado para todas las webs, porque bueno, cada empresa, cada web, cada nicho, cada sector es un mundo, y lo que vamos a poder hacer de ahora en adelante con Google 360 es medir cosas, es medir objetivos muy personalizados, métricas personalizadas, dimensiones personalizadas, y no entrar más o menos dentro de los estándares que tiene Google Analytics. Otra de las grandes ventajas que tiene es que se aplica desde el minuto 1.
Te da analítica en tiempo real y te va diciendo día a día cómo va la evolución de ello. Un poco como los informes de tiempo real y un poco como los informes, cualquiera de los informes de Google Analytics. Bien, tiene algo que me encanta. Y es que te permite sincronizar tus objetivos y te permite crear hipótesis. ¿Vale? Hoy voy a mostraros unos 7 objetivos. Estoy aquí, bueno, 7 casos reales, 7 experimentos que he hecho. Estoy ahí un poco como el Breaking Bad de la analítica, ¿vale? Intentando hacer nuestros test A/B. ¿Bien? Y para no meterme con otras webs, lo voy a hacer. Ah, importantísimo. Sí. Se configura, puedes hacer test de todas las cuentas de Google Analytics que tú gestiones y de las cuales tú seas administrador. Bien, vamos a ver que en esos test A/B nosotros podemos hacer hasta 100 experimentos más de 100 experimentos con una sola cuenta. Podemos cambiar prácticamente todos los elementos de la cuenta, ya os contaré, y hacer diferentes versiones que se activan o se desactivan según los criterios que tú quieres. Puedes publicar varias versiones de un mismo experimento, es decir, no solamente es test A/B, aunque sea así el término técnico, tú puedes hacer test A, B, C, D, E, F, G, en fin, muchísimos hasta 100. Y es aplicable a todos los elementos de vuestra página. Cuando entráis a hacer un test, es así de fácil. Seleccionáis el elemento que queréis colocar y te aparece una cajita de diseño. Bien, no hay que ser desarrollador para poder hacerlo, simplemente tener un poco de intuición y un poco para ver cómo funciona. Puedes cambiar el texto, la tipografía, los enlaces, el tamaño, el color, puedes cambiar absolutamente todos los datos de ese elemento o de varios elementos de tu web. En un solo experimento puedes intervenir sobre varios elementos de tu web. Y cuando me refiero a elementos, me refiero a todo. Esta es la home de mi página y fijaros todas las secciones que yo podía cambiar. Yo podía cambiar el orden de las secciones sin alterar mi web. Pensar que esto es una versión, una copia que hace en digital Google Optimize y que el usuario va a ver, pero es que no está realmente aplicada a tu web. ¿Correcto? Bien. Puedo cambiar los textos, puedo cambiar los títulos de los posts, puedo hacer muchísimo neuromarketing. Esta mañana que Ernesto nos hablaba de neuromarketing. Puedo generar una serie de experimentos y una serie de variaciones y medir directamente cuál es la que está funcionando mejor o qué versión puede funcionar mejor. ¿Cómo funciona además? Bien, por ejemplo, aquí voy a crear mi hipótesis, ¿no? Creo mi hipótesis, te deja desarrollarlo. Algo que os recomiendo mucho porque luego te vienes arriba y empiezas a hacer un montón de experimentos y luego no te acuerdas qué orden llevaba. Tienes una hipótesis en la que vas a desarrollar tu teoría y en base a los resultados ver cuál de ellos funciona mejor. ¿Bien? Puedes con Google Analytics generarlo sobre todo el tráfico de tu web o puedes hacerlo sobre segmentos avanzados o incluso sobre segmentos personalizados. Ya sabemos que Google Analytics ha avanzado muchísimo sobre los segmentos personalizados, es decir, yo puedo crear una versión diferente para mi tráfico procedente de CPC o de AdWords al tráfico procedente orgánico o al tráfico directo o al tráfico que viene de redes sociales y a cada uno de ellos mostrarles versiones. Con respecto a las campañas de pago, pues es súper interesante. Yo puedo crear varias ediciones de mi landing pages, de las URLs de destino de mis campañas de AdWords y valorar y evaluar cuál funciona mejor. Si el botón más grande, si más pequeño, si le pongo un texto arriba, si le pongo el texto abajo, si le cambio el color y con economía de diseño impresionante. Bien, podemos hacer variables, es decir, de un experimento puedes hacer varias y podemos hacer porcentaje en las variables. Es decir, si yo creo un experimento donde tengo el original y 3 versiones, es decir, tengo 4 versiones de mi web, yo puedo segmentar cómo ve el público esa web. Si quiero que el 100% de las personas que visitan mi web o el 100% del segmento de personas que yo escojo que visitan mi web vean cada una de las versiones, es decir, 25, 25, 25, o, por ejemplo, a una le otorgo un 50% y a las otras les divido el 50% restante. Puedo hacer los cambios, las variaciones, las personalizaciones que yo quiera. Bien, en este caso, por ejemplo, en las pruebas que os voy a mostrar, siempre hice el mismo tipo de segmentación. Es decir, aquí, por ejemplo, estaba la versión original y 3 versiones adicionales.
a cada una de las versiones le dirigí el 25% de la audiencia. Es decir, no quise darle preferencia a una versión sobre las otras. Siempre lo hice igual. Si lo hacía sobre un original y 2 versiones, es decir, 3 versiones de mi web que verían los usuarios, lo hacía siempre sobre el 33,33%. Y la herramienta va decidiendo qué público ve qué versión, aleatoriamente. ¿Bien? Algo que tiene, que es también muy interesante, y es que según la versión que entre, por la cookie de seguimiento que te hace Analytics, un usuario que entra y, por ejemplo, ve que he cambiado el botón de Call to Action de rojo a verde, siempre que entre y se conecte en los siguientes días, mientras está activo el experimento, por supuesto, siempre va a haber el botón verde. Nunca va a haber otra versión, porque si no, eso podría generar una especie de inseguridad que el usuario pudiese ver que la web está diferente cada vez que entra. Con lo cual, el público que ha sido segmentado hacia una versión siempre verá esa versión, siempre y cuando no borre cookies, por supuesto. Vamos a empezar con los experimentos. Os he puesto ahí cosas de experimentos químicos, me he puesto ahí, como os decía, en plan Breaking Bad de la analítica web, y me creo el primer caso práctico. Os expongo de esta manera porque he puesto mi hipótesis y cuáles son las variables. Bueno, cuál es mi objetivo y cuál es la acción que voy a realizar. En este caso, voy a hacerlo sobre mi propia web. Me empiezo a fustigar yo mismo. ¿No? Lo digo porque, bueno, yo siempre he querido mi web, mi web tiene que ser muy seria, muy sobria, no puede tener colorines, un poco como me he visto yo, ¿no? Que no me gustan mucho los colores fuertes, pues ese tipo de cosas. Y me voy a mi web. Clac. Después de ver Optimize, os juro que digo, ¿y cómo diablos quiero que se suscriban si no se ve el botón de suscripción? ¿Lo veis? No se ve. Bueno, está por ahí al lado izquierdo, inferior. Bueno, esta es una captura de la parte superior. Bien, tampoco tiene nada de neuromarketing, Ernesto, tienes que darme unas cuantas pautas, ¿verdad? No tiene neuromarketing, no es visible, es un call to action que no funciona. Entonces, me he puesto a hacer versiones con ella misma, empiezo a fustigarme y digo, vamos a hacer algo para cambiar esa caja de suscripción. Cambio el texto, cambio la tipografía, era extra light, con lo cual era difícil de leer, le he cambiado el fondo y le he cambiado el color de la letra, que no fuese gris, porque si no, no había contraste, le he puesto un color blanco. Y ya viniéndome arriba, bueno, esta es la versión, ¿verdad? Esta es la versión de la web, mucho más visible, está ahí el botón. No solamente dice darte de alta, sino suscríbete. Empiezo a hablar con cosas, le empiezo a proponer a mi usuario que vea otras cosas. ¿Bien? Y ya venidos arriba, me puse un botón naranja. Dije, ¿qué caray? Le puse el naranja de Optimize. Copié el código del color, lo puse y lo coloqué en mi web y dije, vamos a ver qué pasa. Si ya es más visible y si es mucho más visible. Resultados. No os lo creeráis. ¿Cuál creéis que ganó? Voy a cambiarla. ¿El rojo? No. ¿El naranja? No. El azul. Ganó el azul. ¿Por qué? Hablando con Ernesto, justamente en neuromarketing, a veces el naranja o el rojo es un color que significa peligro o atención, ¿no? Y desvía la atención. Por lo menos en los días que estuvo activo, creo que hay varios experimentos que los he dejado activos por si en algún momento queréis verlos. Si entráis en incógnito es posible que veáis una versión diferente a la que veis cuando entráis normalmente. Ganó el azul, porque el azul es el que mejor está integrado con la web. Este parece parte de la web. Entonces también tenemos que tener cuidado con ello. No es solamente cambiar por cambiar y volver nuestra web que parezca una camisa hawaiana, ¿no? Teníamos que hacerlo de una manera pues más pensada, más directa. Son los datos los que nos dan la posibilidad de mejorar. La intuición es buena y siempre debemos tener buena intuición, pero deberíamos trabajar siempre sobre datos concretos, tangibles, ser como Santo Tomás, hasta no tocar. Eso de no ver, no, hasta no tocar. Experimento número 2, voy a contarlo más rápido. Pues lo mismo, dije, bueno, ¿y si mejoré los datos? Porque te dice cuántas personas hicieron clic, cuántas se registraron, cuántos objetivos cumpliste, cuántos no cumpliste, etcétera, etcétera. Pues lo dije, ¿y si cambiamos algo más para mejorar la tasa de rebote? Esto que nos interesa tanto a todos, ¿no? ¿Qué hacemos con la tasa de rebote que está tan alta? Creo mi hipótesis,
En este caso voy a cambiar varios elementos de mi web. Me voy a mi web, sosa como el agua a los fideos, y me voy adelante y le cambio los botones. Resalto la parte del botón de acción, la parte de las categorías y etiquetas del blog, ¿bien? Y la parte de los comentarios y el de compartir. Esta parte ya me gustó un poco menos, pero lo de los comentarios tenía cierta razón. ¿Qué pasa? Que cuando vas a una web y tiene comentarios, muchas veces nos pica la curiosidad, ¿no? Somos cotillas. No dejamos el comentario, pero vemos lo que están colocando los otros, ¿no? Entonces, hago el experimento, lo dejo funcionando varios días. De hecho, creo que está todavía. Y la posibilidad de mejora es del 65% sobre el 35% de la web original. Bien, igual, el rebote ha bajado a la tercera parte. Por lo menos en esos primeros datos. Muy importante, hay que tomar datos con bastante tiempo. Bien, porque si tomáis datos muy cortos, pues el tipo de comportamiento de un usuario en un fin de semana o en determinados días, por ejemplo, si es la Semana Santa, va a ser muy difícil, muy diferente al comportamiento que tengan ahora, ¿verdad? Bien, entonces eso me permitía hacerlo. Pero lo que más me gustó, porque además aquí ya estamos viendo el informe en Analytics, el anterior era en Optimize, aquí estamos viendo el informe en Analytics, no solamente bajó la tasa de rebote un 11, no sé qué %, el tiempo de permanencia se disparó al 204%. Es decir, no solamente he conseguido un objetivo, he conseguido dos y sobre datos tangibles. ¿Cuánto me costó hacerlo? 10 minutos. Medirlo, pues un poquito más de tiempo, pero de cara a un cliente, de cara a una web, que podamos aplicar los elementos de neuromarketing o de conversión que nos ha explicado Ernesto esta mañana, o cualquiera de los desarrolladores que hemos visto, pues genial. Experimento número 3. Sigue Breaking Bad aquí. Ya empiezo a meterme con Hoy Marketing. Vamos a ver que empiezan a temblar por aquí. Hoy Marketing es esta web que tenemos, que es un diario de noticias, de actualizaciones, y que tiene todo ese formato diario, blanco y negro, papel impreso, súper clásico. Y me pongo a pensar, a hacer lo mismo que hice con lo mío. Era tan fácil aplicar un botón de suscripciones y cambiarlo. Pero antes de aplicarlo dije, vamos a ver qué elemento vamos a cambiar. Utilizo esta extensión de Chrome que antes estaba dentro de Google Analytics y que la ha sacado, ya he hablado de ella en alguna ocasión, que se llama Page Analytics, que es gratuita, que también os invito a que la veáis, y que es un mapa de clics. ¿Vale? Un mapa de clics que te permite saber, por ejemplo, por colores, por tonalidad, dónde hacen mayormente clics los usuarios. Y me interesaba mucho, en la parte de la home, ver dónde hacían los clics. Nos damos cuenta que en la parte superior izquierda, es normal, nosotros leemos de esa manera, está la mayor cantidad de los clics. Y en la parte de contacto, aparte de los autores, en la parte derecha, en la parte de contacto, pues hay muy pocos clics. Sí, yo también me quedé con la cara de la chica esta cuando vi la analítica de la home, ¿no? Bien. Y entonces dije, bueno, vamos a cambiar el botón. Y aunque la web fuera en blanco y negro, le puse un rojo magenta, así, y le agrandé el botón. Ya empecé a poner más cosas de neuromarketing. Ya no dice contacto separado por 2 guiones, sino que dice contacta con nosotros. He intentado hacer una versión mucho más agresiva. El tamaño del botón se duplicó. Es tan fácil como que tiras del botón y se va ajustando con el texto que le vas cambiando. Bien, esa sería la versión un poco más ampliada de la caja. Y luego dije, bueno, pues ahí tengo algunos de los resultados, los quité muy rápidamente antes de que Ernesto empezara a preocuparse de por qué había botones rojos, o Bruno, por qué había botones rojos o magentas dentro de una página que es blanco y negro prioritariamente. Y luego hice lo mismo. Cambié la caja de suscripciones, pero en este caso, en vez de dejarla al lado derecho como estaba, la he pasado al lado izquierdo. Y es tan fácil como arrastrarla con el botón de Optimize, ¿no? He pasado la caja al lado izquierdo, ¿vale? He pasado ahí, aquí estaría la caja a la izquierda. Y es lo mismo, le he quitado los 2 guiones de contacto y he puesto contacta. Intento hablar con el cliente, intento hablarle de tú, no hablarle de hay una distancia, sino contacta con nosotros. Hay un equipo de personas detrás de esa web. Bien, debo confesaros que esta página no la activé para que no causarle demasiados sustos a Ernesto, ¿vale? Las estadísticas que aparecen aquí son premonitorias, no son verdaderas. Bien, experimento o caso práctico número 5.
me voy aquí y ya me empiezo a meter con Aula CM. ¿Bien? Ya empiezan a aparecer partes mayores. Muy importante, puedes aplicar la herramienta no solamente a la home, sino puedes aplicarlas sobre cualquier subdominio de tu web. Y en este caso me fui al blog de Aula CM y quería ver la caja de suscripciones. Esta es la caja original, perfectamente integrada, tipografía, color, diseño, todo muy representativo de lo que es Aula CM y sale en el sidebar derecho del blog. ¿Vale? Está abajo. Yo podría con Optimize intentar poner una versión más arriba. Pero bueno, dije, solo voy a cambiar la caja. Me creé una caja azul con botón rojo. Bien, porque algunos botones de llamada a la acción de la página son rojos. Luego estaba perfectamente integrado. Luego invertí los colores. Y luego la puse toda en rojo. Resultado. Perdón. Estas son las 4 versiones. ¿Verdad? ¿Cuál creéis que ganó? La tercera. Efectivamente, ganó la tercera. ¿Vale? Tiene una llamada a la acción y estuvo. Aquí el experimento lo dejé solo 9 días en acción. Disculpar, a veces, evidentemente, no puedo hacer que cambien tanto las páginas y mucho menos desde Aula CM. Me dice la cantidad de personas que lo vieron, tenían la misma segmentación, es decir, intentaba Google pasarle la misma segmentación y aquí estaba. Ah, no, perdón, ha ganado la roja con botón azul. Ha ganado la tercera, ¿vale? La roja con botón azul. Optimize te dice cuál es el porcentaje de ser mejor, cuál es el rendimiento y cuál es el cumplimiento de objetivos en esos días. ¿Correcto? Bien. Estos son los informes de Optimize y estos son los informes de Analytics. Es decir, puedes ver y comparar en el apartado de comportamiento cómo va el rendimiento de todos y cada uno de los experimentos mientras estén activos. Bien. También te dice en Analytics un mapa de qué días ha funcionado qué versión de la caja, que sería bueno verlo, si los fines de semana funciona mejor, si funciona mejor entre semanas, si en determinadas épocas del año, como puede ser primavera y verano, y pues de repente pues en determinadas webs o determinados sitios de nichos de mercado, pues va a ser diferente. Bien, caso práctico 6, ya me quedan 2 nada más. Bien, también con Aula CM. Para que veáis que también en esto le doy mucho la razón a Ernesto y a Bruno del diseño de la web. Bien, creo también una versión diferente del apartado de contacto. Esta es la franja superior de nuestra web de Aula CM y si os fijáis en la foto de arriba, el contacto está blanco y en la foto de abajo está rojo. Hecho a propósito de aumentar el tamaño de la tipografía y del icono. He aumentado también el tamaño en los píxeles del icono porque te dice cuántos píxeles quieres aumentar. Resultado, fue más concluyente el resultado original. Eso me da muchos datos de que mejor la home no la toquemos porque está funcionando mucho mejor que por lo menos esta versión. Podría haber hecho muchas más versiones, pero la idea era traeros algo muy práctico. Se le mostró a 1044 personas durante 7 días. Estos eran los días de Semana Santa, por eso es un poco raro. Mide las personas que hicieron clic, miren las personas que convirtieron en ello y cuáles fueron a un color y cuáles fueron al otro. Te dice, por ejemplo, gráficas muy interesantes de rendimiento. La línea punteada es, en este caso, la versión original de la web. La línea azul es la versión que nosotros hemos creado. Con lo cual, fijaros que nunca la versión nueva superó la versión original. Con lo cual, ya tendría el dato muy, muy claro de que mejor no tocar la web. Luego viene la integración con Tag Manager. Voy a contarla muy rápido porque se me acaba el tiempo, pero la ventaja de hacerlo con Tag Manager, que sabemos que es el gestor de etiquetas sobre el que Google Analytics quiere hacer tracking de todas las campañas internas o externas, se combina perfectamente con las 3, el interfaz es muy parecido, luego es muy fácil de llevar. ¿Y por qué ventajas nos da Google Tag Manager para Google Optimize? Pues que nos da variables y activadores. Es decir, aparte de todo este mundo de cosas que ya os he explicado que tiene Optimize, Tag Manager te permite crear activadores por el tipo de tráfico, por el momento en el que lo vio, por el lugar donde tienes ese pop-up, porque a veces tienes varias cajas de suscripción, ¿verdad? Tenemos una en la sidebar, tenemos una en el footer, tenemos una en el sidebar de los posts,
pues te podría medir en cada lugar, en cada elemento, dónde se activa esa etiqueta o dónde se activa esa variable que le hemos puesto a nuestra página. Así que genial. Pues ahí se integra, tiene muchísimas ventajas que son muy, muy, muy prácticas. Caso práctico número 7. Y aquí vamos a aplicar como todo el poder que tiene Google Tag Manager integrado con Optimize. Perdón. Todas las ventajas, les dije que adjetivos superlativos intentaría no hacerlos. Todas las ventajas que tiene Tag Manager con Optimize. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, campañas de terceros, ¿no? Nos permite, Google Optimize nos permite, Google Tag Manager medir campañas que no son de AdWords, porque Google AdWords y Google Analytics tienen un etiquetado automático, pero todo lo que son campañas externas, como puede ser descargar un formulario, como puede ser un tráfico procedente del email marketing, las personas que llegan a un lead magnet, es decir, a un banner y hacen clic, descarga este contenido gratuito, pues todo esto que hacemos, medirlo porque son campañas que son externas a Google Analytics. Pero me podríais decir, Fernando, ¿y por qué no lo hacemos con URL Builder, el creador de URLs personalizadas de Google Analytics? Digo, ya, porque siempre te mediría el mismo tipo de tráfico. No podría segmentar ni por ubicación, ni por variación, ni por activación, ¿no? Entonces, con Tag Manager lo hacemos. Y he cogido aquí un ejemplo. Este sí es ficticio, ¿vale? Es simplemente orientativo. Y lo he hecho a propósito, Víctor, me he basado mucho en tu formulario, que tiene un formulario de suscripción muy bueno, ¿vale? También con una foto, yo no soy tan guapo como Víctor, pero he querido hacer como una versión, porque podrías también, dependiendo de la ubicación donde esté este formulario, ahí le dices que suscríbete y podrás descargarte un material, tu nombre, tu apellido, tu foto, y descarga el informe SEO. Como ese informe normalmente lo vamos a tener en un Google Drive o en un elemento externo, en un Dropbox, pues podríamos hacer el tracking. ¿Dónde se ve este formulario? Si lo tuviera en una web, pues podría ponerlo en cualquiera de las landing, podría enviar una campaña de correo y luego vincularla con este correo, con este formulario. Podría hacer 1000 cosas que son difíciles de medir y que los datos se nos escapan entre los dedos, ¿verdad? Entonces, también, por ejemplo, nos permitiría la típica campaña de suscripción con pop-up, que es tan difícil de medir, pero que gracias a Google Tag Manager, todas las campañas, todos los elementos en Ajax, todo lo que os mostraba en la página es mucho más fácil, porque es tangible. Pero los elementos emergentes, como los pop-ups, pues son más difíciles de hacer un tracking. Entonces, si es el mismo botón, si es el mismo informe que vas a dar, pero viene de tráficos diferentes, ¿no? Puedes hacerlo a través de tu newsletter, aquí lo tengo, a través de tu newsletter, de un elemento emergente o de un formulario en tu web. Pues todo esto lo puedes medir con Google Tag Manager y podrías crear diferentes versiones en Google Optimize y ver cuál de ellos funciona mejor. Bien, entonces, como veis, es un mundo enorme, es un mundo gigantesco el de oportunidades que te ofrece Google Analytics y Google Tag Manager, y yo creo que teniendo estas dos plataformas gratuitas podrías hacer muchas cosas buenas para nuestra web. Bien, los tests A/B los resultados de los tests es sobre lo cual deberíamos basar nuestras estrategias, hacer experimentos, probar, no os quedéis siempre con la primera versión, no os quedéis sobre todo jamás con vuestra intuición. La intuición es buena, no estoy diciendo que sea mala, pero mejor trabajar sobre datos tangibles, ¿verdad? Los test A/B nos permiten ser mejores, nos permiten, en nuestra web, por supuesto, mejorar la oportunidad de nuestra web, ver qué tipo de comportamiento, de elementos o de funciones están mejor en nuestra web. Así que diseña tu estrategia, son consejos que os doy, pon los test a prueba y hazlo y mídelos, por supuesto. Esto no va así. Mide, compara y en torno a ello toma decisiones. Mira cuál de tus versiones te permiten optimizar y generar conversiones. La optimización está muy relacionada con el CRO, con la conversión de tus objetivos. Bien,
Nos faltan solo 2 capítulos de este Google 360 que los esperamos como agua de mayo. Ahí en la revista también hablo un poquito de Attribution y Audience Center, que vemos que también Google aplicará todo este tipo de versiones y de personalizaciones, tanto a las audiencias como a la atribución de las conversiones. Y es algo que estamos esperando. Bien, así que ahora creo que os he dado un buen abrebocas de la plataforma. Empezar a trabajar con ello, empezar a crear con ello, empezar a medir con ello y finalmente os voy a hacer un test A/B. Si yo os hiciera voy a cambiar el apartado sobre mí y voy a escoger la foto de perfil. Test A o B. En este solo voy a poner la original y una versión. ¿Cuál pondrías? ¿A o B? No, primero hay que hacer el experimento y luego medirlo. Y sobre los datos sacar los resultados. Muchas gracias.